Hola a todos los que nos escuchan. Con motivo de la renuncia del alcalde Daniel Quintero, hoy tenemos, Daniel, una invitada muy especial, una invitada que mucha gente se pregunta quién es. Ha permanecido oculta tras bambalinas. Yo creo que es el terror de la Alpujarra, del piso 2 de la Alpujarra. Ella se llama Gloria Jaramillo. No, pero si usted dice Gloria Jaramillo, nadie. Por eso, se llama Gloria Jaramillo. Es decir, para las personas que siguen la realidad política de Medellín, hay un personaje que se ha vuelto muy popular, que se llama Tiche. Tiche, así es como firma en su cuenta de la red X, pero se trata de Gloria Jaramillo. Mucho gusto, Gloria, o le decimos Tiche. No, a mí díganme Gloria, que ese es mi nombre. ¿Y de dónde salió el Tiche? El Tiche era el nombre de una empresa que yo tenía, Ajá. que hace muchos años la cerré. Y quedé con la marca registrada y me gustaba el nombre porque es la diosa de la abundancia y de la fortuna. Entonces, en un momento que tenía mi cuenta personal, en la red X antes Twitter, le cambié el nombre y seguía así. Pero para los que no sepan, es que Tiche o Gloria es una de las ciudadanas que ha hecho un trabajo excepcional de investigación. Tal vez es la más destacada, pero en Medellín muchísima gente ha ayudado a investigar las irregularidades y los malos manejos de la administración de Daniel Quintero. Y por eso quisimos traer a Tiche, porque queremos hablar con ella de todas las investigaciones que usted y que nosotros, por otro lado, hemos hecho para contarle a la gente en realidad qué fue lo que ocurrió en esta alcaldía. Pero antes de pasar allá, Gloria, queríamos contar un poco qué fue lo que pasó hoy, cómo fue el espectáculo de la renuncia, no sé cómo decirle. No, sí, la renuncia. Nosotros titulamos que el alcalde Daniel Quintero dejó botada la ciudad después de una semana en la que estuvo por Bogotá hablando con varios directores de medios, con editores que publicaban que presuntamente iba a renunciar o posiblemente iba a renunciar. Pues el alcalde Daniel Quintero renunció un sábado a las 11:30 de la noche. El decreto ya estaba listo por parte de la presidencia y este domingo, 1 de octubre, hubo un evento Luzma en la estación Acevedo de Independientes muy particular, porque las tomas parecía que había mucha gente, pero era un circulito más cerrado, dice que de contratistas. Claro, los que fueron a cubrir el evento, nuestros periodistas nos cuentan que no solamente eran poquitas personas, sino que un poco se repetía el mismo espectáculo que él da cuando volvió, cuando se fue, las veces que saca humo de colores, que ponen un saltimbanqui, que hace algún tipo de espectáculo. Pero quería mencionar lo que usted decía, que él se fue durante la semana a hacer gira de medios. Es que hay algo curioso en Daniel Quintero como alcalde de Medellín. Yo creo que pasó tanto o más tiempo en los medios de comunicación de Bogotá, haciendo ronda de medios, los visitaba religiosamente cada mes, que lo que pasó en los barrios de la ciudad. En los barrios de la ciudad yo no lo vi, nunca tenía agenda, ya lo dijimos en algún. Claro, y lo que decíamos es que en los medios de Bogotá, como no estaban tan cercanos a nuestra realidad, la realidad de Medellín y de Antioquia, pues él les respondía a cualquier cosa y los ponía bisoños y no sabían qué contrapreguntarle. Por eso nunca daba entrevistas acá, ni a los corresponsales de esos medios de Medellín. ¿Y por qué? ¿Por qué iba a Bogotá? Porque en realidad su propósito desde el primer día que tocó la alcaldía y desde que se lanzó a la alcaldía era cómo esto se convertía en un trampolín para él llegar a la presidencia. Este episodio reciente me hizo acordar que alguna vez en conversaciones que me tocaba por investigaciones, algunas conversaciones privadas con Álvaro Guillermo Rendón, ¿se acuerdan ustedes? El gerente de pero ojo, hay que decir una cosa aquí, y es que Álvaro Guillermo Rendón fue el formador de Daniel Quintero. Cuando Daniel Quintero se fue para Bogotá, dicen que Álvaro Guillermo incluso le ayudaba con los pasajes y lo acogió como un hijo. Estábamos varias personas ahí, él contando las historias. Y una de las historias que contó es que un día Daniel Quintero, en la casa de Álvaro Guillermo Rendón, le había dicho que necesitaba $100 millones para poder ser presidente de la República y que por eso no le tocara las cosas de EPM. Que las cosas de EPM, los contratos, ¿okay? Que las cosas de EPM eran de él. Y pues realmente Álvaro Guillermo, ustedes saben cómo salió un poco peleado con el tema. Pero bueno, eso nos lleva a las investigaciones, a lo que vinimos a hablar con Gloria, sobre todas las investigaciones, porque usted tal vez es la primera que empezó a investigarlo. Después muchos nos sumamos de pronto, pero... Sí,
es que en el año 2021, digamos cuando empezó en serio esta administración, porque el año 2020 pues como Bueno, yo quiero contar algo suyo antes. Gloria es abogada tributarista, es decir, realmente es una ciudadana desprendida, ella no necesita investigar esto, nadie le paga, ella tiene su propio trabajo, sus propios ingresos, no depende de nadie, pero lo hace por una decisión. ¿Por qué lo hace? Cuéntenos usted mejor. Primero que todo porque vi y pude identificar que había una serie de inconsistencias que nadie estaba mirando, ni siquiera las IAS. Y la paciencia no me daba Las para ideas que son esperar la la fiscalía, Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, y no me daba la paciencia verdaderamente esperar a que las cosas se hicieran. Entonces llega un momento en que uno también se tiene que ensuciar un poquito las manos y hacer lo que otros no hacen. Por lo menos para llamar la Digamos, atención. remangar en las Sí, manos, pero más literal, que ensuciar. literal. Meter la mano al motor. Literal. Entonces, llegó el año 2021, en el momento en que todo se hizo como más vívido la administración, porque el 2020 fue muy aletargado por temas de pandemia. ¿Usted referís a ese enero de 2021 cuando empezó a cambiar contratistas? Exactamente. Y de hecho el cambio de la contratación uno lo ve ahí. Uno empieza a analizar los contratos hasta 2020, la cosa era muy normal, incluso viniendo de administraciones anteriores. Llega el año 2021 y lo que es 21, 22 y 23 todo es diferente. Hay un modus operandi que se puede observar en el año 2021, los incrementos, la forma de contratación y el incremento exagerado en lo que son los contratos interadministrativos, que muchas veces es justamente para dar opacidad, para generar esa triangulación y simplemente se da una ejecución del presupuesto a través del traslado financiero de fondos. Pero la verdadera ejecución que le toca a otro está totalmente opaca frente al control político de la administración. Gloria, es que eso es interesante. Tu investigación ha sido mucho en documentos, ¿no? Sí. En revisar los contratos, cómo los hacen, con quién los hacen, y el tema de los convenios interadministrativos que de pronto nuestros televidentes, nuestra audiencia no está tan familiarizada con esto. Lo que ocurre con los convenios interadministrativos es que es una manera de que la alcaldía dice, no, que la Universidad Nacional nos contrate esto. Entonces le da 10.000 millones, 30.000 millones, 50.000 millones a la Universidad Nacional, y la Universidad Nacional, como no tiene encima o tan encima los ojos ni de la ciudadanía ni de las guías, en qué pega con la Universidad Nacional, porque son muchas otras entidades las que hacen esto. Entonces, contrata lo que la alcaldía quiere. Si quiere darle contratos a la novia del candidato, si quiere darle contratos como pasó. Claro, y ellos dicen que no, que las universidades son independientes y contratan a quien quieren. Publicamos aquí, lo leyeron, Gloria lo leyó, vos, y es que Juan Pablo Ramírez, cuando era secretario de Inclusión, mandaba un archivo de Excel y decía, vea, aquí está la gente que tienen que contratar, gente cercana a independientes que luego ponían a hacer campaña. Pero me parece bueno dar un pasito atrás, porque tal vez mucha gente le escribe, le cuenta cosas de lo que está ocurriendo, entonces nos puede contar un poco. Pero lo que uno ve, y lo digo también porque es parecido al cartel de la contratación de Bogotá. De hecho, a mí me llamó mucho la atención que aquí estuviera Emilio Tapia y nosotros lo denunciamos, porque Emilio Tapia fue como un cerebro del cartel de la contratación de Bogotá y pareciera que aquí se estaba repitiendo. El hecho de que repartieran las entidades del Estado, es decir, aquí muchas personas de adentro de la administración, muchas personas conocedoras del medio de Daniel Quintero nos han contado que empezaron a entregar el Hospital General para unos contratistas, la EDU para unos políticos, el área metropolitana como que se la hubiera quedado el hermano de Daniel Quintero. Esas son las versiones que nos llegaban. Lo que dicen es que más que entregaban la que vendían las entidades. O sea, les decían, don político no sé quién, usted quiere la ESU, la empresa de seguridad urbana, le vale tanto, entonces usted la compraba y por eso luego no podía tomar decisiones al interior de las entidades. Y eso tenía que ver con que, yo me imagino, eso con un plano del conglomerado de Medellín, y entonces en el plano encontraban, bueno, aquí Metroparques, ¿quién la va a administrar? ¿Quién se la va a gastar? Porque realmente llegaban personas que se ha demostrado en cada uno de esos. Por ejemplo, el caso de Metroparques lo cogió la veeduría Todos por Medellín y demostró cómo se había malversado la plata en Metroparques, pero como Metroparques pasó en cada una de las entidades. Entonces, ¿qué pasó? El cuento viene a que
a que Daniel Quintero entregó todas estas otras entidades, pero él se quedó con EPM, porque EPM era la gallina de los huevos de oro. EPM es una empresa súper exitosa, súper rentable, con unos contratos impresionantes, que era donde podía sacar el dinero que necesitaba. En Bogotá dicen que hasta mal administrada rinde, como fue lo que pasó aquí, se la estaban robando, mal administrada, y aún así daba resultados. EPM. Entonces, cuando usted empieza a revisar, Gloria, todos estos manejos, ¿qué es lo que más la sorprendió o cuáles fueron las primeras revelaciones que le llamaron la atención y que usted dijo aquí hay un problema importante? Yo quise iniciar en 2021 por algo muy básico, a ver quién era este personaje, porque para mí, como para muchos antioqueños, era totalmente desconocido. Yo lo primero que hice fue analizar lo que él dijo haber hecho, lo que él dijo ser y quiénes eran los que integraban como ese grupo, ese gabinete. Entonces, lo primero que yo hago es analizar lo que él supuestamente decía, un pasado de empresarios, unas personas que tenían una supuesta experiencia, y ahí justamente es donde yo encuentro esa primera puesta en escena que yo llamé, donde yo digo, esta persona ni es empresario exitoso, ni estas personas tienen la trayectoria, y empieza todo el cuento de las porque usted fue la que reveló unos videos en donde él decía, yo creo que en ese momento tenía 26 años o menos. Sí. Es de que él ya tenía mucha plata. No, que él ya tenía resuelta su vida. Él tenía resuelta su vida a los 26 años. Pues a mí me contaron que es que él tuvo unos contratos con el GEA para hacer unos bots en 2008 y eran unos mensajes de texto que llegaban a muchos celulares. Ese era como el principio de las redes y que por ahí consiguió plata. Y también fue uno de los primeros escándalos en un momento dado, todo lo que el tema de mensajería masiva. En un momento dado, eso fue uno de los primeros escándalos. Entonces yo empiezo a analizar historias de otras épocas, donde se mencionaba el nombre de él. Empiezo a analizar cada una de las supuestas empresas y veo que son empresas que durante años estuvieron en cero y después las dejaron morir. Entonces yo digo, esta persona verdaderamente no tiene ni siquiera un fundamento de una trayectoria que dice tener. No sé ni cómo llegó a viceministro. Ya después empiezo a hacer exactamente el mapita que hablabas ahora, qué es lo que tenemos en Medellín, cuál es el conglomerado, y empiezo a analizar el tema de contratación. Ahí que es lo que voy viendo, en efecto, un modus operandi a partir de 2021 en los temas de contratación, en los temas de convenios interadministrativos, en esta triangulación. Y una de las cosas que más se observa en estos convenios interadministrativos es que se conservaba la autonomía por parte de la administración municipal en el manejo del recurso humano. Entonces, hacía un convenio interadministrativo como ocurre con la Universidad Nacional para este propósito de la Secretaría de Comunicaciones, pero el recurso humano era direccionado directamente desde la alcaldía. ¿Cuál era la prueba? Yo me di a la tarea de buscar cada uno de los nombres de los contratistas a través de las órdenes contractuales que están en la web de la Universidad Nacional, y cada uno de esos o ha sido o es, o seguramente el día que termine el contrato termine siendo contratista de la alcaldía o de alguna de las entidades del conglomerado. Entonces es una relación muy directa, simplemente en un momento dado necesito desaparecer yo como contratante directo, entonces necesito triangular. Y todos esos, cuando mirábamos los contratos de este contrato de la Nacional de 9.050 millones de pesos, en el que al parecer se estaba haciendo campaña para Upegui y otros candidatos independientes, todos habían tenido contratos con Telemedellín, con el Pascual Bravo, con la universidad, esta corporación universitaria del norte, que tiene más de 100.000 millones en convenios. O sea, lo que vos decís es cierto. Si había un direccionamiento directo desde la alcaldía para que contrataran a los amigos de ellos, que lo que se dice y hemos publicado acá es que de esa manera, como eran amigos, por eso se ponían a hacer campañas. Entonces la gente se estará preguntando, pero entonces ¿qué pasa con la Fiscalía, Contraloría, con la Procuraduría? Y es que les tengo otra historia. En algún momento, alguno de los muchos concejales de la ciudad me contó lo siguiente, que cuando ellos llegaron a ser del partido de gobierno, pues porque al principio casi todos estaban montados en la coalición de gobierno, hubo una reunión en que empezaron a rifarles más o menos la participación en secretarías. La secretaría, la burocracia. Sí, pero entonces además luego les repartían en la Contraloría y en la Personería. Entonces, por ejemplo, si tú sacabas Secretaría de Educación y yo sacaba la Contralora encargada de los asuntos de educación, tú venías aquí y me decías, te la cambio por la mía que es tal, de manera que las personas, que estos concejales, tenían la
secretaría, no es que se las daban completas, porque a veces eso pues tenían algunas, pero les daban la secretaría y también tenían, por decirlo, el control, la cuota, el nombramiento de la persona que desde la Contraloría local, los iba a controlar. Entonces, ¿qué pasa? Ni la Contraloría ni a la Procuraduría Nacional les llegaban las historias, solamente hasta que personas como Gloria, veedurías como la veeduría de Medellín, concejales como Daniel Duque, diputados como Luis Peláez y muchos más. De pronto a mí me quedo cortica contando toda la gente que participó en las investigaciones. Bueno, Alfredo Ramos, solo cuando todos ellos empezaron a destapar fue que de pronto desde las ciudades desde Bogotá se empezaron a Pero pescar. desde Bogotá, ahí donde la Procuraduría es la primera que dice aquí está pasando algo raro y empieza a pronunciar. Pero como la primera instancia es acá de esas entidades, e incluso la Fiscalía tiene montones de denuncias, esperamos que prosperen, yo creo que es suficiente. Yo que he sido periodista judicial más de 20 años, mi inicio fue como periodista judicial, he visto investigaciones con menos pruebas de las que Condenados con menos pruebas de las que están acá. Luzma, y pues Claudia Carrasquilla, que es candidata en este momento al Consejo, ¿cierto? Es candidata al Consejo. Pero que fue fiscal. Ella fue fiscal seccional acá y además luego se la llevaron y fue la tercera de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Fue toda la que sabía el tema de Bacrim. Ella dijo que en este momento hay 108 investigaciones o denuncias en contra de Daniel Quintero. Y yo le dije que hay 110. Y vos le dijiste que eran 110 porque vos pusiste 2. Oíste, Gloria, vení. Entonces vos empezás a ver todo cómo se estaban sacando la plata. Y vos tenés unas fuentes, porque vos lo has dicho en Twitter, incluso adentro de la Alpujarra. Pero en ese mismo año empieza a haber como una especie de delirio de persecución adentro de la alcaldía. ¿A vos se te puso más difícil empezar a encontrar información o todo? Para mí nunca ha sido difícil encontrar la información. Para mí nunca ha sido difícil tener hallazgos sobre eso, porque no han estado ocultos. Y eso fue algo que yo me propuse también en el momento en que decidí hacer visibles ciertas situaciones. Hacerlas siempre documentadas. Finalmente yo soy abogada, entonces yo me propuse, voy a mostrarle a la gente el hecho y la prueba de todo lo que estoy diciendo. Y todo con pruebas que fueran de una fuente pública de información. Entonces yo lo que he tratado, sobre todo en estos últimos meses donde la cosa se intensificó muchísimo, es de demostrarle a la gente que cualquiera incluso puede hacer este tipo de veeduría ciudadana, por así decirlo. Que toda la información es pública, que las fuentes son públicas, de libre acceso, que todos pueden analizar y cuestionar y levantar la mano. Cuando empezó, por ejemplo, el tema de fondos fijos, que fue ya en agosto. Fondos fijos es caja menor, pues por decirlo, la caja menor del alcalde, la caja menor de los secretarios, sí, que es un escándalo, un insulto a los ciudadanos de la ciudad. Total, sobre esta se hicieron por parte de particulares, incluso de concejales, incluso de la misma veeduría, muchos derechos de petición porque se sabía que estaba pasando, se sabía que había una caja menor de la cual se estaba abusando. Y siempre la respuesta era, eso no existe, no se entrega información. Para quienes no han seguido el escándalo, hay que decir que es que el alcalde estaba teniendo no solamente el salario, sino que se estaba gastando al mes más del salario yendo a restaurantes de 2 millones de pesos. No, incluso a mercar. A mercar, eso es lo que necesitaban, realmente un despropósito, es decir, quien se siente ya tan poderoso, tan invencible, tan que las fiscalías ni las contralorías lo persiguen, como que perdió el tope, ¿cómo se dice eso? Y el contacto con la realidad, verdaderamente. Llega un momento. Contacto con la realidad, porque es que es decir, un alcalde que además decía que comía en el Tricentenario, que habla de los niños pobres. Esa foto en realidad, de las elecciones. Que gastando, de verdad, comía carnes de 700, 800 mil millones. Se sentaba a comer una carne de 700 mil millones. Uno hace el análisis de esos fondos fijos y yo cuando ya liberaron las facturas, porque esto yo me doy cuenta por un requerimiento que llega de la Contraloría, parte de uno de los contralores auxiliares, y yo dije, bueno, este está preguntando muy poquito, pero le van a tener que responder, porque finalmente es la Contraloría auxiliar. Cuando responden, obviamente pues no hay el nivel de detalle, no se entregan las copias de las facturas,
Posteriormente ya liberan las facturas, y ahí es donde empezamos a analizar las facturas, varios ciudadanos, y ahí se da cuenta uno la desconexión con la realidad. O sea, era gente que perfectamente un día desayunaba pulpo, almorzaba tomahawk y comía cola de langosta, con copas de vino carísimo. Entonces uno dice, ¿dónde está la conexión con la realidad de la ciudad? Era un abuso total, un consumo exagerado que nada tenía que ver con criterios de necesidad y de urgencia, que se supone que eran los de la caja menor. Sí, eran los requisitos de la caja menor. De pronto hay quienes se preguntarán, bueno, entonces toda esa plata que de pronto se presume que se robaron, todo ese saqueo que se hizo, ¿en dónde está? ¿Dónde está esa plata? ¿Qué es lo que tendrían que investigar los entes de control? Sí. Nosotros en El Colombiano, por ejemplo, hicimos un seguimiento del patrimonio de su hermano, de Miguel Quintero. De Miguel Quintero, y encontramos que tenía una cantidad de propiedades que no se compadecían con su carrera, porque la carrera de él ha sido ser concejal de la ciudad, secretario durante la administración de Luis Pérez y pare de contar. Y nosotros incluso encontramos un testimonio, Luzma, no sé si recordás, que decían cómo él iba a reuniones para venta de lotes y para hacer negocios, y en esas reuniones pedía tajada, y de esa manera al parecer fue incrementando su patrimonio, ¿te acordás? Sí, sí. No, y él mismo y el alcalde también tienen unas propiedades que usted también ha revelado, han ido cambiando de nombre, de razón social, de razón del dueño para... En este momento una de las cosas preocupantes del alcalde Quintero, y se lo dije a la Fiscalía directamente en una reunión que tuve con ellos, es que está totalmente despatrimonializado. O sea, en este momento Daniel Quintero literalmente no tiene ningún activo ni participación en sociedad, salvo una sociedad vieja que nunca operó, ni ningún inmueble a nombre de él. Cuando hay una despatrimonialización tan rápida, porque eso se dio a finales de 2021, es un indicio también o de un plan de fuga, o de sencillamente no necesito que mis activos respondan es por muy mí. extraño pues no, eso. ocultando claro, los activos, porque es que si uno es una persona y tan exitoso como él decía, hay un video que él dice, yo tengo resuelta mi vida económica a los 26 años y llega ahora y no tiene nada. Entonces, ¿no la tenía resuelta o qué? O la tiene toda escondida. Claro, es que de hecho la declaración de renta, por ejemplo, de él en el año 2018, el año previo a la campaña, es una declaración donde los supuestos ingresos en todo el año son 18 millones de pesos. Para una persona que se supone que tiene la vida económica resuelta, 18 millones de pesos en un año, eso no es tener la vida económica resuelta. Sí. Y para el 2019 también son unos ingresos muy bajos. No, dice no tener ninguna participación en sociedad, no tener ningún salario, pero aún así ese año 2019, que fue supuestamente el de la campaña, hizo un viaje con su esposa por más de 12 países, ellos la llamaron el Innovation Tour. Entonces uno dice, o está ocultando los ingresos, donde ya nos llevaría a un tema netamente evasor, o sencillamente tiene una fuente de financiación oculta frente a las mismas autoridades de control. Pero es que recuerde que también investigamos y mostramos cómo la esposa y él tenían un apartamento en Bogotá. Eso te iba a preguntar. Y crearon una sociedad aparte, la prima, a nombre de la prima Laura Peggy, que es la hermana del candidato Juan Carlos Upegui, que son hermanos del alma ellos, más que primos son hermanos. Con Diana Osorio son hermanos del alma, sí. Y demostramos que para tratar de quitarse todas las propiedades que tuvieran, pues crean sociedades, tan fácil como eso, crean sociedades a nombre de otras personas y pasan todos los bienes, pues por no decir de dónde más pueden esconder. Eso nos lleva a algo muy importante, la opacidad, entendiendo la opacidad como aquello contrario a la transparencia, es una constante en la vida de Daniel Quintero, no solo en su operación, en su administración, sino en su vida personal. Claro, la historia que él cuenta de sí, que es un hombre que queda huérfano, que los abandona la madre, que él dice que tiene que vender cosas en los semáforos para poder sostenerse él y a su hermano, es una historia nunca verificable. Él dice incluso que él entró a estudiar teniendo 15 años a la Universidad Nacional, 14, eso es inverificable. Construye una historia, un mito, en el sentido de mito de una leyenda fundacional que la gente puede encontrar inspiradora, pero que eso es incorroborable, y él nunca ha mostrado pruebas de ninguna de esa historia, ¿no? En lo absoluto. No hay nada que dé fundamento a ninguna de las historias de su vida, ni de la de empresario,
ni de la del luchador, que es muy respetable una historia así, pero Claro. eso no tiene fundamento en nada. Porque lo de empresario, que esa es una revelación suya, que él tenía varias empresas, Trópico Marketing, Intrasoft, Movisoft. Intrasoft, eran empresas que casi por momentos parecían simplemente de papel y sirvieron básicamente para certificarles trayectoria a todos los que él quería meter en la alcaldía, porque en realidad cuando yo a veces digo que el carrusel de la contratación de Samuel Moreno fue grave, y digo que de pronto esto es peor, es por un solo detalle. Si bien los modus operandi fueron como parecidos, incluso algunos de los participantes pueden ser muy parecidos, la diferencia está en que Samuel Moreno puso en las secretarías y en ciertos cargos personas capacitadas y capaces, mientras que Daniel Quintero puso como sus seguidores, sus amigos, sus seguidores, y totalmente incapaces. Personas que no tenían trayectoria, que tenían que utilizar estas empresas de papel de Daniel Quintero para certificarles trayectoria para que pudieran cumplir los mínimos requisitos para convertirse en funcionarios públicos. Incluso utilizaban el CENSA, que es la Universidad de la Familia de Albert Corredor, para darles posgrados, pregrados. Pensemos nomás, Esteban Restrepo había trabajado en el Mintico con Quintero, no conocemos nada más. Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía de Medellín, primo de Diana Osorio. Lo único que conocemos es que fue secretario de la no violencia. Juan Pablo Ramírez, lo mismo, secretario de inclusión. Es decir, no hay fueron no hay secretarios por Daniel Quintero. Es decir, Daniel Quintero de pronto llegó a un grupo, trajo a un grupo de jóvenes inexpertos a mandar. Ahí es donde yo digo que tal vez Samuel Moreno tuvo mayor consideración con la ciudad que la que Hubo algunos incluso en esa administración que el 100% de su hoja de vida está certificada en entidades que nunca hicieron nada. Hay un personaje, Vilmer René Hoyos, que tiene 100%, 3 o 4 certificaciones con las empresas supuesto de director financiero de 3 empresas distintas de Daniel Quintero, que siempre en cámaras de comercio se renovaron con 0 pesos de ingresos. Entonces debe ser muy difícil ser director financiero y administrativo de una empresa que en su vida ha facturado. Para llegar, es que estas empresas de papel ni siquiera tenían facturación. La única que verdaderamente en registro en algún momento renovó con algo de ingresos fue la primera, una de las primeras que creo que fue Intrasoft. De resto, todas estaban en cero. O sea, siempre era el reinato de las empresas de papel, ¿no? Pero eso lo que revela, lo que revela es una maquinaria muy estratégica, un conocimiento muy claro de cómo funciona el Estado colombiano, cómo se le puede coger atajos dentro del Estado colombiano, todas las posibilidades que el Estado colombiano permite para ello. Pero quería devolverme a algo que usted dijo, Gloria, que la gente le sigue dando la información. Es que yo creo que si a alguien hay que hacerle un homenaje en todos estos años tan difíciles, es a los funcionarios públicos, que les tocó seguir allá, pero que se mantuvieron, no se dejaron corromper, porque hubo funcionarios a los que intentaron corromperlos. Muchos de ellos denunciaban, venían y nos contaban, dejaban por escrito trazabilidad para demostrar que lo que estaban haciendo en esa administración era corrupto. Todo eso hay muchas cosas que están en papeles. Todas esas personas pues merecen el aplauso porque en silencio y protegiéndose mucho ellos, pues dieron una batalla muy importante. Así es, muchos funcionarios, muchos contratistas o exfuncionarios y excontratistas. Gente de carrera. De carrera administrativa que ya no aguantó porque se empezó también una persecución no los podían echar, pues para hacerlos aburrir de cierta forma, los trasladaban, esa era una de las metodologías más usadas por ellos, para hacer que se aburrieran y salieran en algunas ocasiones. O gente que le creyó al principio, porque hubo mucha gente que hubo un mensaje unificador, un mensaje de vamos a trabajar todos juntos. Ese primer año pues fue pandemia, fue difícil, todo el mundo entendía, pero como vos dijiste, después de 2021 la gente abrió los ojos, algunos se quedaron adentro y empezaron a denunciar desde adentro y otros simplemente se fueron. Muchos de estos eran la gente que nos hablaba a nosotros. E incluso hay personas que integraban su círculo, que me han pasado información. Yo he sido contactada por personas de su círculo que todos reconocimos como esta es una persona de su círculo, que han entregado información. Pues, y que lo que pasa es que no soportaban ya la locura. Bueno, y nadie se quiere hundir con ese barco. Es que esto ya era muy desbordado. Porque me parece que yo quiero pensar que Daniel Quintero no logró doblegar
la honestidad de muchos funcionarios públicos, es decir, yo por eso quiero destacarlos, porque creo que en medio de todo lo que destruyó Daniel Quintero, que quiso destruir, pues no logró todo su cometido. Por ejemplo, las empresas públicas de Medellín, que siempre han sido ejemplares, ejemplo en el país, han sostenido a la ciudad, pues la dejó en unas condiciones difíciles. Lo que pasa es que es una empresa tan potente que difícilmente la destruye. Algo importante de EPM fue que desde el principio EPM se ha mantenido porque tiene un gobierno corporativo muy fuerte y fue una de las primeras cosas que él pensó en destruir. Él puso a una entidad sin ánimo de lucro, que siempre la manipuló, y de eso se acabó una investigación muy buena por parte de ustedes. Puso una entidad sin ánimo de lucro X a que demandara al gobierno corporativo de EPM para tumbarlo. Si él hubiera logrado tumbar el gobierno corporativo de EPM, otra historia tendríamos con EPM. Claro, y alrededor de EPM y de Hidroituango hay una cantidad de mentiras, unas narrativas que han querido montar, porque al final de cuentas, y no es para detenernos en esto, en realidad, y dicho también por personas de EPM, lo que él quería era destruir Hidroituango. Claro. Él no quería que Hidroituango prosperara, porque era como un símbolo de las personas que él quería convertir eso en un elefante blanco y hacer una pancarta y decir, vea lo que hicieron en Medellín los políticos de siempre y los Y entonces cuando salió medio derrotado, trató de subirse al barco de la victoria. Lo recuperamos. Y esa historia está por contarse. Algún día en un libro se puede contar y se descubrirá cómo toda la historia que él contó. Y el otro tema que él logró también golpear muy fuerte fue el Grupo Empresarial Antioqueño. El Grupo Empresarial Antioqueño es un modelo de empresarial con un carácter social que no solamente se ha demostrado con los múltiples rankings en que está el grupo empresarial, sino que, por ejemplo, en Japón lo estudian. En Japón estudian ese modelo porque es un modelo público que genera mejores estabilidad laboral, inclusión social, medio ambiente. Distribución de la riqueza. Él, Daniel Quintero, con el ánimo de ayudarle a un amigo que él ve que le puede apalancar su futuro político, entonces Daniel Quintero decidió acabar con el GEA, ayudarle a otro amigo a acabar con el GEA. Sí, y digamos, no hay mal que por bien no venga, el GEA se está evolucionando, ya cambió, ya no va a ser el enroque como es, y probablemente eso pues ya es parte de nuestra historia. Y el tercer punto que me parece que fue el tema de cómo funcionaba en Medellín esa sintonía entre las universidades, el sector público, es decir, la alcaldía, y el sector privado, que funcionaban tan bien, que había muchos programas sociales dedicados a esto, y como a los programas sociales es a los que más fácil les saquean, les quitan la plata a los contratistas, pues los programas sociales han sido algunos de los más perjudicados. Eso se vio en Ruta N. Ruta N brillaba mucho las investigaciones que salían de allá. Aquí quería venir HP, Intel, grandes empresas, y eso se convirtió en un alquiler de oficinas. En un coco, sí. Eso quedó hecho un coco, y se supone que él era el de la innovación. Sí, él destruyó todo aquello que no podía controlar. Acá fue una administración netamente de narrativas y crearon lo que yo siempre he dicho, una realidad paralela. No le servían los medios porque no le daban gusto, él creaba sus propios medios fake. No le servían ciertas entidades sin ánimo de lucro, ciertas ONG, él creaba las propias, entonces salió Pro Medellín. Llegó hasta el punto de decir, sí, llegó hasta el punto de decir acaban con la Cámara de Comercio de Medellín, porque sencillamente no pudo poner la junta. Y a la caja de compensación también. Todo, entonces cada cosa que a él no le funcionaba, él sencillamente o la trata de destruir o crea su realidad paralela para decir, miren hacia allá, que esta es la nueva realidad. Incluso los programas, yo creo que el programa bandera de él fue la entrega de computadores, más de 100.000 computadores, que es un programa muy noble y que le cambió la vida a mucha gente. Tenía muchos problemas, primero porque tuvo oportunismo político, aprovechaba momentos coyunturales de las candidaturas para entregar computadores. No, porque era muy triste, porque tenían los 100.000 computadores guardados, pero no se los daba a los niños, pasó 2 años guardando una cantidad de computadores, esperando que fuera una oportunidad que él necesitara, política o mediática, para entregar un poquito. Entregaba un poquito de computadores y los otros se quedaban guardados. Nuestro periodista Álvaro Guerrero hizo una crónica, se fue al centro de la Cuarta Revolución en la Comuna 3 y se dio cuenta que allá había un celador, no iban estudiantes y había un celador solo cuidando los computadores para el momento en el que el alcalde le diera por entregarlos para aprovechar sus contubernios políticos y electorales. No, eso es infame, como hemos contado que es infame
que el 96% de los colegios públicos estaban destruidos, que se les caía en la cabeza a algunos niños, que otros tenían que ir a una iglesia porque los colegios ya no eran colegios tan icónicos como el Pascual Bravo, como el Marco Fidel Suárez, en unas condiciones deplorables. Una niña se murió esta semana por falta de especialistas en el Hospital General. El Hospital General, pues desde que yo estoy aquí en Medellín hace 2 años, y desde ese momento el Hospital General está de mal en peor porque hasta comida rancia le es decir, entregan cada a los uno de los pacientes. temas de los que hablamos es una historia larga, pero no Así podemos es. cansar a nuestra audiencia, decir que esto no es una buena noticia, no solamente el hecho de que deje a la ciudad botada, como hemos dicho, sino porque esto significa que Daniel Quintero Calle tiene unos propósitos de convertirse en presidente de la República muy claros, que va a aprovechar estos meses con el poder que le puede quedar en la alcaldía de Medellín en manos de su equipo político y simultáneamente estar haciendo campaña en todo el país. Me parece que es importante que los órganos de control, que la Fiscalía actúe para evitar que en un futuro tengamos que estar padeciendo o estar llorando por cosas que se advirtieron antes. Un saludo a todos, que tengan un buen día. Gracias, Daniel. Gracias, Tiche. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo se sintió? Fue un gusto, sí. ¿Cómo se sintió Bueno. Tiche aquí en las cámaras de Dando la Colombiana? cara. Yo feliz, dando la no, cara. feliz, y saludos a Pinto.